Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, económico, político, educativo y teológico. Como de costumbre, ya acompañado del doctor Pedro Antonio Eduardo. Pedro, ¿cómo está todo? Muy bien. Buenas tardes, don Juan. También quiero saludar a José Guerrero, que se encuentra con nosotros. Es una gran alegría para todos nosotros contar con la participación de él en este programa. Y sobre todo a los amigos de este programa, que yo sé que son muchos, tanto aquí en el país como fuera del país. Muy bien, así es. Bueno, ya lo ha dicho Pedro. Tenemos un invitado de lujo, profesor, el profesor José Guerrero, antropólogo, historiador, sociólogo, de todo, todólogo. Una verdadera gloria. Hay mucha gente que no le gusta que digan gloria, profesor. Cuando le dicen gloria siente que le están diciendo que es muy adulto. No. Bueno, pues una verdadera gloria de la educación dominicana y del pensamiento de la academia dominicana, tanto en la UAS como en INTEC, donde nosotros lo conocimos. Profesor, bienvenido a Dialéctica. Bueno, estoy aquí encantadísimo de estar con ustedes y sobre todo por la audiencia que tiene este programa, tanto a nivel nacional como internacional. Así es. Sobre todo en los Estados Unidos, que es una comunidad tan importante. Así es. Y yo creo que aquí vamos a tratar un tema de dos grandes internacionalistas. Exacto. Justamente vamos a tratar de dos grandes internacionalistas, ilustres educadores dominicanos. Sí. Y nos referimos en este caso a Eugenio María de Hostos, de quien hemos hablado en alguna ocasión. Sí. Y debo decir que de Hostos hay que enfatizar lo siguiente, que fue un gran intelectual, fue un profesor, sí, no cabe la menor duda, filósofo, sociólogo y escritor puertorriqueño, pero prácticamente, si es verdad que nació en Puerto Rico, bueno, él murió en República Dominicana, y debemos decir dominicano. Pero también vamos a conversar sobre Pedro Enríquez Ureña. ¿Por qué vamos a conversar sobre Hostos y Pedro Enríquez Ureña? Porque como conversábamos en Camerino con el profesor, no se entiende a Pedro Enríquez Ureña sin Eugenio María de Hostos. Así es. Y hay una cosa muy importante, que se ha dicho que en la educación dominicana son paradigmáticos aquellos periodos con los nombres justamente de Eugenio María de Hostos y Pedro Enríquez Ureña. Sí. Entonces, por eso vamos a conversar, dada la importancia que tienen estos dos ilustres educadores sobre este tema, con un profesor que conoce muy bien a unos y a otros, como toda la familia Enríquez Ureña y otros tantos académicos dominicanos. Así es. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, primera pausa, profesor, para que usted entonces arranque formalmente con ese tema en el que vamos a ligar a estos dos personajes. Recordarles que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 de Claro, el canal 81 de Altiz, el canal 46 de Win Telecom, los canales 10 y 20 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 60 sistemas de cable en la República Dominicana, también en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Pausamos brevemente y volvemos con ustedes de inmediato para hablarles sobre Eugenio María de Hostos y Pedro Enríquez Ureña. Aquí estamos de regreso con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando hoy de Pedro Enríquez Ureña y de Eugenio María de Hostos. Profesor Pedro Eduardo. Sí, habíamos conversado en otras ocasiones sobre Eugenio María de Hostos, como dije al principio, y entendemos nosotros, y habíamos discutido y conversado sobre la educación dominicana, y decíamos que Eugenio María de Hostos fue como el gran artífice de la educación dominicana. Pero por otra parte, cuando hablamos de Pedro Enríquez Ureña, hemos dicho que fue el gran, no reformador, porque reformador pudiéramos hablar de Max Enríquez Ureña, del hermano, ¿verdad? Pudiéramos hablar del modernizador de las letras. Me gustaría que tú nos conversaras un poquito sobre eso, sobre ese vínculo que hay entre Eugenio María de Hostos y Pedro Enríquez Ureña. Bueno, Pedro Enríquez Ureña nace el 29 de junio de 1884 en una casa que está todavía ahí, una casa de 2 pisos, que está en la 19 de marzo, esquina Salomón Ureña.
Ah, mira. Ahí está Tiene esa Salomé casa. Ureña. Y esa casa era del presidente entonces Ulises Geró. Ah. Y ahí fue que Salomé Ureña, su madre, instaló el Instituto Señoritas. Un año después de en haber esa instalado casa. la escuela Hostos, la escuela normal en 1880. Aunque el Hostos ya había sido aprobada en el gobierno de Cesario Guillermo. Pero tengo entendido que la escuela normal, la primera la funda Eugenio María de Hostos No, en no, el 80 y Sí, luego no. Salomé en La el primera 81. la primera la funda en 1980. Fue creada en el año anterior, en el 79. Lo que pasa es ahí que él mismo no quiso Hostos hablar mucho de Cesario Guillermo, porque Luperón le da un golpe de estado a Cesario Guillermo, y el amigo de Luperón, el amigo de Hostos era Luperón. Entonces, él dejó pasar como que él creó la Escuela Nueva en el 1980, ¿no? Ya estaba creada en el 79. Exacto. Pero bueno, eso fue en el 80, en el 81, entonces ya ya ayuda a fundar el Instituto Señoritas Salomé Ureña. Hostos estuvo aquí en 3 ocasiones, Hostos vivió aquí más de 15 años. Sí. Y Hostos hizo mucho más por este país que por Puerto Rico y que cualquier otro país. Por eso que los puertorriqueños se emocionan tanto y se dan cuenta de que nosotros tenemos parques, municipios, avenidas, cátedras, universidades, y ellos se sienten pues sumamente sorprendidos, y es que bueno, y tenemos los restos de él aquí también. Hostos muere, bueno, Hostos crece el movimiento intelectual más importante del siglo XIX, gran parte del siglo XX, tan importante fue su movimiento intelectual que en la época de Trujillo le hicieron hasta un juicio. Se le hizo una famosa encuesta para que todo el mundo dijera, en el momento en que ya otro gran intelectual, Peñavalle, estaba tratando de demostrar que Hostos tenía una afabilidad con los haitianos, por una frase que Hostos dijo, y era que simplemente que los haitianos abolieron la esclavitud y por eso nos ayudó a nosotros los dominicanos a iniciar nuestra república sin el lastre del prejuicio racial. Pero eso es un dato histórico. Y dato histórico, pero cuando eso ya Peñavalle estaba en la dominicación de la frontera, le hace el prólogo a Vallellano, que es que escribe la historia de los jesuitas, y entonces ahí se le trata de hacer como una especie de una encuesta, el Caribe, sobre el pensamiento de Hostos. Que pensaba que todo el mundo lo iba a acabar por la dictadura, pero ¿qué va? Que va, y la gente dijo, no, pero Hostos es el más grande educador y esto y esto y esto. Ah, qué bien. Entonces, obviamente, la pedagogía hostosiana todavía es una materia de investigación. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo fue que Hostos estudiaba. Hostos no se graduó de nada, ¿eh? En España, él no concluyó nada. Ah, no concluyó. Derecho, tengo entendido. Derecho. Sí, fue profesor de Derecho. Claro, ¿no? Fue profesor de Derecho Constitucional y en todas partes, pero él es un autodidacta. Un genio. Y él tiene una frase que dice, oiga, qué frase tiene él, porque él es una persona que si usted lo lee nuevamente, va a descubrir cosas muy nuevas. Él decía, él mismo, que él hablaba a Hostos. ¡Hostos! Sí, él se hablaba a sí mismo. Sí. Hostos. Ay, si Hostos aprendiera a estudiar, si Hostos aprendiera a saber. Oye, eso. Wow. Maestro, si usted hubiera aprendido lo que usted dice, pues imagínese usted, Martí, cuando Martí lee las cartas de Hostos, dice, usted tiene un estilo matemático perfecto alemán. Porque cuando uno lee a Hostos, uno se da cuenta que para uno pasar un párrafo y medio, fácilmente te puede pasar media mañana. Por la densidad, por las cantidades de conceptos que utiliza. Utilizó muchos autores, a Pestalozzi, a Froebel, a Kant. Sí. Mucho a Kant, porque esos imperativos categóricos para él era fundamental. La moral social. Él habló de 3 moral, una moral natural. Oye, eso, y la última era la social, y una moral individual. Y él decía que la moral social tenía en cierto sentido ciertas bases biológicas, algo que podemos quizás discutir. Pero lo que estaba diciendo era que esa biología te imponía un imperativo, que era ser moral, que era ser un ser social. La crítica de la razón social, la crítica de la razón práctica que planteaba. Y ese es un término eminentemente kantiano. Dice que era positivista, pero lo que él tomó fue... El krausismo. No, del krausismo y de Comte fue la clasificación de las ciencias. Que eso le fascinó, que era
O sea, las bases, y si comienzas matemáticas, lo que estamos en el sistema educativo de hoy. O sea, matemática, física, química, después van las sociales y termina la sociología. Sí. Eso a él le fascinó, por eso Hostos es un precursor de la sociología también. Y ese va a ser el trabajo que va a escribir Pedro Enrique Ureña, la sociología en Hostos. Entonces, que se va a publicar póstumo después de la muerte de Hostos, y que Pedro Enrique Ureña puede leerlo, y entonces hace uno de sus 2 trabajos es sobre la sociología de Hostos. Entonces, a la escuela normal él le dio esa orientación, no cabe la menor duda. Wow, pero fíjese cómo Hostos enseñaba. Hostos enseñaba, por ejemplo, en este lugar, él enseñaba todo junto. Sí. Enseñaba matemáticas, física, química. Fue precursor en la enseñanza de la historia dominicana y la geografía. Y usted sabe cómo eran los libros de Hostos. Eso sí una cosa. Los libros de Hostos eran las lecciones que él daba, los estudiantes las tomaban y después los estudiantes se las daban ahí y las corregía. Esas eran sus puntos. O sea que realmente los libros de Hostos eran producidos por sus estudiantes también. Wow. Es decir, eso nadie lo hace, ¿eh? Eso realmente, porque él decía que la historia también, que no se podía, ese asunto de la memorización, él fue que acabó con eso. Sí, el método razonado. Claro. Vamos a pensar, vamos a discutir, todo lo que damos es un punto de vista, todo es una aproximación. Y siempre tenía como una jerarquía. La lectura razonada, tanto que existía, que luego lo toma Pedro Enrique Ureña. Sí, bueno, la toma todo. La ciencia moderna, la ciencia no más que hace que es pensar científicamente. Eso, no es que pensar. Él es el paradigma. ¿No? Él es el paradigma. Él tomó de muchos lugares, pero yo voy a insistir también que él no era solo un maestro. Él era también un político. Sí. Él era un humanista. Él era y un padre de familia y una persona de una personalidad extraordinaria. Inclusive los errores de Hostos de su época deben ser vistos como errores o limitaciones de su época, pero nos permiten ver la época también, porque esa es la cosa de los hombres y mujeres que son grandiosos, que trascienden, es que sus limitaciones se convierten en conocimiento de cómo era la época. Sí. Por ejemplo, él dijo una frase para la cultura dominicana terrible. Hasta que los dominicanos no dejen la gallera, no habrán de dar un paso adelante la civilización. Y eso para mí, que soy de familia vanileja, gallero. Mire, amigo, eso es una cosa muy dura. Y qué pena, porque la gallera está presente. No hay campo, no hay comunidad donde la gallera no esté presente. Sí, esa era la identidad número 1 en esa época, aquí, de esta parte de la isla. Para allá decía que no tienen escuela, las escuelas son las galleras. Sí, y tratan el gallo mejor que a sus hijos. Sí. Y entonces, obviamente, pero fíjate esa cosa tan interesante, que los norteamericanos introdujeron el béisbol. No, lo introdujeron, lo incentivaron. Sí, exacto. Con una carta del ministro Russell, famoso de la nota 14, diciéndole, es bueno que introdujamos, que incentivemos el béisbol para que así los dominicanos se olviden de los gallos y las revoluciones. Fíjate fíjate cómo es el asunto. Pero bueno, de todas maneras, Hostos tiene que ver también con la discusión de los padres de la patria. Mira, ¿tú sabes que no le gustaba? No le gustaba que los gobiernos hicieran su presentación de actos de gobierno durante la fecha patria. Dijo que no, que podían esconder intereses espurios hablando a nombre de los padres de la patria. Dice que no. Sí. No, él no quería, y criticaba las fiestas patrias así hechas como pomposamente, como para... No me confundan. Como guacherna. Sí. No era un asunto solemne. Exactamente, como una fiesta. No, es para la conciencia, para la memoria social. Es cierto. Y entonces esas cosas caían mal. A él no le importaba. A él no le importaba mucho. Entonces él funda. Pedro Enrique Ureña se cría en esa familia que era la que le dio digamos así, una de las familias que le dio el apoyo a Hostos más importante. Tanto su padre, Francisco Enrique Carvajal, su madre, Salomé Ureña, amiga íntima de Hostos. Y finalmente Hostos va a morir en una hacienda, la Hacienda de las Marías, aquí que estuvo en la actual Hotel Sheraton, ahí estaba, que era de una casa de Enrique Enríquez, que era un primo de
de Francisco Enrique. De Francisco Enrique. Exactamente. O sea, que el padre de Pedro Enrique. Sí, exactamente. Estaban vinculados esos Enrique siempre hasta el final de su vida con ese señor. Y los hermanos, Pedro Enrique Ureña no pudo estar cuando murió Hostos. Él sí lo conoció. Hostos murió un poco solitario. 1903. Sí. Bueno, Hostos murió, es un aspecto muy patético del maestro. Sí. Oye, ¿por qué? Él volvió en 1900. Vino el gobierno de Jiménez, lo nombran de director, de inspector de educación. Algo que va a hacer después Max Enrique Ureña y Pedro Enrique Ureña, mismo Pedro, en los tiempos de Trujillo. Director de enseñanza. Superintendente. Sí, superintendente. Y ahí entonces él introduce una ley para la educación general, ya para que sea una política de Estado. Y la política no la aceptó. No. Los bandos. Pero no por la ley, sino por los bandos que se estaban enfrentados. Ya estaban enfrentados Jiménez y Vázquez. Ya usted sabe. Sí. Los bolos y los colos. Ahí comienzan los bolos y los colos. Entonces, cuando otro le dice, maestro, la ley no pudo ser aprobada por el Congreso, ahí dice una de las frases, este país se lo juega a todo. Sí. Este país juega a todo y se lo juega a todo. Sí. ¿Cómo es posible que se juegue en esa ley? Bueno, fue una decepción grande. Bueno, pero ahí está bien, pero él tiene su escuela normal ahí. Ahí viene la Guerra Civil de 1903, que aparece muy bien descrita en el merengue a la batuta. Después del combate de abril, se va Horacio, se va. Sí, se va el general Luis. Preparen la batuta, Alejandrito Gil. Y es que le dan un golpe de Estado a Horacio Vázquez y queda... ahí se dio una guerra civil terrible. Al maestro Hostos, que vivía en San Carlos, se le quema la casita y se le quema su biblioteca. Ya usted sabe, amigo. Por eso se va a vivir a la Hacienda de las Marías, en una casa prestada. ¿Qué pasa? Que él tiene su escuela normal frente al Parque Duarte, en la antigua capilla de la Tercera Orden de los Dominicos. Está todavía ahí, es un local que pertenece a la juvenil, a la pastoral juvenil. Sí. Frente al parque. A la iglesia del Cordón. Al Cordón de... No. En Agostos. No, en la Padre Bellini. Frente al Parque Duarte. Ya. Parquecito Duarte, al lado de la iglesia del convento de los dominicos. Sí. Okay. Él tiene su escuela normal ahí. Sí, cierto. Entonces, él caminaba todos los días, por la mañana y por la tarde. De toda la independencia llegaba allá. Pero ¿y qué pasa? Ahí matan a dos generales que eran alumnos de él, que es Casimiro Cordero y Aquiles Álvarez. Y él se había pasado la vida con esos muchachos diciendo, miren, este país ha jugado las revoluciones, eso de estar peleando uno contra otro, vamos a unirnos para luchar por la verdadera revolución, que es la revolución de los maestros, la revolución educativa. Vamos a resolver los problemas serios de este país. Vamos a integrar a la mujer a la educación, vamos a atender a los niños. Y ahí. Entonces, ¿qué pasa? Matan a Aquiles Álvarez, que había sido alumno de él en el instituto profesional. Lo matan en la esquina de Pavón, como dice la canción, dice, en la esquina de Pavón. En la esquina de Pavón era la antigua escala plana de los tiempos coloniales. Y estaba en la Villini, esquina de Palo Hincado. Ahí lo matan y ahí se lo llevan en una carreta por toda la Padre Villini hacia el hospital militar que estaba en la casa de Bastidas. En la casa de Bastidas. Y ahí él está así, viendo esa carreta que viene y ve ese muchacho ahí acribillado de balas. Pero ese es Aquiles, que ahí dice frases de todo. Me voy de este país. Este país no sirve. ¿Para qué los educados? Y cuando vuelve a su casa, una señora le dice de un hijo normalista, maestro Hostos, váyase ahora mismo para Cuba. Lo estaban buscando para matarlo. Ay, muchacho, y dijo, me voy. Y después dice, pero ¿cómo me voy a ir? Si este es el país que quiero. Porque él era. ¿Cómo voy aquí? Aquí tengo mis amigos. Aquí nacieron mis dominicanitos. Sus hijos. Y aquí lo que tengo todo. Y entonces, ahí le vino entonces esa enfermedad, de la cual pues, Enrique Ureña, oigan eso, va a decir, ¿de qué murió Hostos? Asfixia moral. Wow.
Sí, ciertamente. Pero Enrique Ureña se inventó eso. Wow. ¿Y qué es la asfixia moral? Bueno, cuando ya la sociedad no te permite ni respirar. La decepción. La decepción total. Murió de asfixia moral. Y hasta dramático su fin, porque él lo único, con toda esa guerra civil, todas esas cosas, se dio cuenta que no iba a poder. Entonces él caminaba y con lo único que él se entretenía era viendo las mariposas multicolores. Wow. Y el salitre que le daba olor del mar, que venía del malecón. Y cuando, ya casi antes de morir, estaba Francisco Enrique Carvajal, estaba ahí como médico de cabecera. El papá de Pedro. De Pedro, sí, sí. Y había otros médicos. Y él oyó un zumbido del aire, las ventanas. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, no, hay una turbulencia. Dice, levántame. Lo levantaron de la cama y hizo así. Era para ver ya lo último. La última vista. Sí. Él le fascinaba el mar. Él le fascinaba los huracanes. Ojepa. Otto, tú tienes que tener cuidado con Otto. Hoy él está en Puerto Rico y viene un huracán. Indra se llamaba la esposa. Indra le decía Hostos. Y él salió para el patio. Hostos, tú estás loco, ¿cómo tú te enfrentas? Ay, Indra, déjame disfrutar de este portento de la naturaleza. El huracán, el fenómeno. Sí. Pero la verdad que la grandeza de Otto, un hombre extraordinario. Yo me pregunto, José, si realmente el pueblo dominicano tiene conciencia, si nuestros maestros, maestras, si nuestros académicos, nuestros intelectuales, tienen conciencia del papel, del rol que desempeñó Hostos en el sistema educativo dominicano. Bueno, siempre es una tarea pendiente de cada generación va a tener que echar hacia adelante, porque el hecho de que tengamos de los peores sistemas educativos de América Latina, según las pruebas internacionales, nos dice a nosotros que no estamos por el camino correcto. Sí, pero yo creo que también se han hecho otras evaluaciones de los grandes países desarrollados y también no están muy bien en educación. Así es. ¿Entiendes? Pero por lo menos creo que hay que tener conciencia de que esto es una labor. Mira, aquí existe una estructura educativa, pero no existe un sistema educativo. Voy a decir la diferencia. Eso lo aprendí en Brasil. Estructura educativa existe un ministerio, existen las universidades, existen todo eso, profesores con carreras, es una estructura. El sistema es cuando tú le das una dirección determinada, que tiene programas determinados, una dirección determinada. Eso es para el sistema educativo. Es un complejo el sistema. Y eso es una acción política, una acción académica, es una acción creada, motivada, la moral social de otro, el deber de hacerlo. Porque si tú lo dejas la educación así como da, bueno, va como para el país, bien, mal, regular, mediocre, pero no. Es que, por ejemplo, cuando a ti te dicen que tenemos un 95% de cobertura de salud, el problema es que el 5% te mata. El 5% que te falta te mata. Entonces, no, en educación y en salud tiene que ser 100%. Claro. No te puede quedar un muchacho fuera de la escuela. No te puede dar un muchacho abusado. No, pues eso no puede pasar. Entonces, es una labor pendiente. Yo creo que es una labor de Estado, una labor de la sociedad. ¿Qué papel tú entiendes debe jugar el Estado ante esta situación? Mira, nosotros... Porque teniendo nosotros a un Hostos, a Salomé Ureña, a Enrique Ureña, a Max, a don Juan Bosch, y tantos otros que ustedes saben hombres que se han que dejaron una herencia en su vida. Ustedes saben lo que escribió Bosch en su libro, El Sembrador. Nací dos veces. Su renacimiento. Nací dos veces en Río Verde de la Vega y después cuando vi la obra de Hostos. Así es. Entonces ya ustedes saben. Bueno, yo creo que no, porque también yo sé que los problemas difíciles son fáciles de decir. Denunciar y de plantear las soluciones muy fácilmente, hablando. Son problemas que vienen de antiguos, son problemas complejos. Mucho tiene que ver con economía, con política, con sociedad, con jurídica y sobre todo con cultura. Sí, con cultura. Mucho con cultura. Ahora que estamos nosotros, ya se ha determinado hasta la cultura que a los muchachos no se les puede pegar. Pero nosotros teníamos una frase en la familia que decía, mira muchacho, tú sí preguntas.
Sí. Entonces, si tú le dices a ese muchacho tú sí preguntas, ¿cómo cuando él vaya a la escuela, Ajá. que la ciencia es fundamental aprenderla, preguntando, investigando, cómo tú quieres que se desarrolle científicamente? Claro, o castigarlo con enviarlo a la escuela. Exactamente. Y premiarlo. No vas a ir a la escuela mañana porque hiciste algo bueno. Un premio. No, pero yo creo que en el caso particular de Hostos, Enrique Ureñas y los demás maestros y maestras que nos han pues precedido, lo que hay que ver es su vida y su obra, pero mezclado con la obra y con la vida. Pero no sacar la vida de la obra. No, porque a nivel de discurso es muy cómodo. No, porque es muy fácil tú en una institución con aire acondicionado, con una jipeta, hablar de educación, pero claro. Cuando Hostos se encontró con el presidente Balmaceda en Chile, lo mandó a buscar. Chile es yo creo que es el primer país que va a tener el desarrollo completo en América Latina. Yo no tengo duda alguna. No va a ser Brasil. No, Brasil tiene muchas dificultades. No va a ser Argentina. Argentina se ha quedado muy atrasada. Chile va a ser el primer país que va a llegar, como decíamos así ya, pero comprobado, al primer mundo desarrollado, integral. Sí. Eso viene de lejos, profesor. Revolución educativa que tiene que ver con Hostos. Sí. Tiene que ver con Hostos. Eso está trabajado de hace mucho tiempo. Es que Balmaceda dijo, vamos arriba. Vamos arriba. ¿Dónde salen los filósofos? Eso vienen de Alemania. Los matemáticos, de Francia. Los ingenieros, Estados Unidos. Sí, y fue trayéndolo. Sí. Y después le dijeron, presidente, pero eso hay que calmarlo. Sí. Y alguien le dijo, mire, en Santo Domingo hay un puertorriqueño. Hay un puertorriqueño que él hizo, y él está por irse porque Hostos hizo un artículo 27 de febrero de 1888. Ajá. Era terrible. Sí. Asamblea del 27 de febrero, 100 padres de la patria, Baluarte del Conde, presidida por Juan Pablo Duarte, donde se ven todo el mundo. Incluyó hasta Juan Sánchez Ramírez y Núñez de Cáceres al fondo. Y se reúnen todos los padres de la patria y preguntan, ¿a qué nos reunimos hoy? Y todos dijeron al unísono, a que suelten a los presos políticos. Ajá, los padres de la patria. No me digas. Tuvo que irse. Wow. De ahí se fue y ahí lo despide Salomón Ureña. Maestro, hasta la próxima. Sí. Ahí que dice hasta la próxima, maestro. Porque tuvo que irse. Entonces ahí Balmaceda lo manda a buscar. Y es Hostos que entonces organiza el sistema normal. Sobre todo el Liceo Amunátegui, donde estudió, ¿saben quién estudiaron ahí? Gabriela Mistral y Pablo Neruda, es lo que te digo. Y ya, claro, venía precedido también por Andrés Bello. Tú vas a Santiago de Chile y vas a ver ahí una estatua inmensa de Andrés Bello en Santiago de Chile. Pero lo que quiero decirte es que eso tiene que ver con Hostos. Y yo creo que es su vida la que nos puede ayudar a nosotros. Cuando Balmaceda va y lo entrevista, finalmente dice, bueno, maestro Hostos, un placer saludarle, nos vemos para la próxima. Hostos le dice, mucho gusto, señor presidente, pero espero que la próxima me vea más a Hostos que a mis zapatos rotos. ¡Wow! Sí, Hostos era así. Increíble. Un detalle, profesor, Hostos se iba cuando se decepcionaba porque se fue de España. Sí. Con el tiempo aquel de la promesa de la independencia. Se fue de Puerto Rico cuando también la lucha por la independencia, y fíjense que luego dijo, me voy de aquí, de Santo Domingo, también con esa situación. El peregrino de América. El peregrino de América. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, profesor, y entonces vamos a regresar de nuevo en unos segundos. Pausamos y volvemos. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Pedro, hay un diálogo de Platón que se llama El Banquete, y yo creo que nosotros estamos dándonos un banquete, ¿verdad?, con el profesor José Guerrero, tratando dos personalidades de tanto nivel y de tanto aporte y de tanta riqueza, no solamente para la educación, sino incluso para la cultura, el desarrollo, ¿verdad?, de la cultura nuestra. Pedro Enríquez Ureña y Bonó. Muere Bonó en Santo Domingo, no, profesor. Hostos, muere Hostos en Santo Domingo, y entonces Pedro Enríquez Ureña no estaba en la isla, ¿verdad? En el país. No, él se había marchado con su padre a arreglar un problema financiero en La Haya.
Ah, La Haya. Sí, que había dejado un problema con la Santo Domingo Improved Company de los tiempos de Lilis, y entonces su papá fue a arreglar el problema allá en La Haya, y él se quedó en La Habana. Él se quedó en La Habana y cuando muere, pero ya en el 1904-05, precisamente en su obra crítica, dice él, Federico Ureña, la ciencia sociológica acaba de enriquecerse con la publicación casi simultánea de dos obras fundamentales: el Tratado de Sociología de Juan María de Hostos, Madrid, 1904, y La evolución superorgánica de Enrique Lurio. Fíjate, ya él tenía ese libro en 1904, en Cuba. Y escribe en su artículo, que van a ser publicados también, La Sociología de Hostos en 1905, que ese es su primer libro, ese año. Se llama Ensayos Críticos, que es un librazo. Sí, Ensayos Críticos. Federico Ureña se inaugura con un librazo de ensayo, y que ya ahí lo catalogan como el mayor ensayista de América. Ya con ese libro. Jovencito, profesor. Sí, con ese libro, pim pam, de una vez, compadre. Sí. Porque si usted lee todos esos artículos, hay un artículo sobre Nietzsche y el pragmatismo. Que eso es una locura, porque cuando usted lee al Nietzsche, usted nunca va a relacionarlo con el pragmatismo de William James. Sí, es verdad. Oye, ese señor dice, no, ellos estaban pensando casi lo mismo. Oye, esa es la magia y esa es la técnica del ensayo. Entonces él escribe La Sociología de Hostos. Oye, ¿cómo comienza él? 1905. Antes que pensador contemplativo, Eugenio María de Hostos fue un maestro y un apóstol de la acción, cuya verdadera vida inmaculada y asombrosamente fecunda es un ejemplo verdaderamente superhumano. El superhombre de Nietzsche. De Nietzsche, así es. Míralo ahí. Sí. Míralo ahí. El superhombre. Míralo, y ahí viene, mira, muchachos, ese señor dice de todo ahí. Habla de todo ahí. Entonces, Enrique Ureña sí vio la muerte de Máximo Gómez. Ah, porque él estaba en Cuba. En La Habana también la describe, que es otro artículo. Wow, porque todo lo que ese señor escribía era como ontológico. Sí. Era ontológico. Y como te digo, mira, hay una carta, la carta a Rufinito, 5 de mayo de 1909. Fabuloso. Federico García Godoy, quizás el de los grandes intelectuales, entre los 3 más grandes intelectuales de la época. Sí. Ahí estaba también ya estaba Lugo ahí, Américo Lugo. Américo Lugo, ok. Wow, Emiliano ya estaba comenzando a ponerse un poquito mayor, pero están José Ramón López, está ahí todavía, está ahí. Y Federico García Godoy escribió de todo. Literatura, arte, filosofía. Peñavalle también estaba ahí, ¿no? Sí, pero era del grupo de los jóvenes intelectuales. Son intelectuales, pero no tenía una producción todavía. Peñavalle la va a hacer después. Entonces, este señor escribe una trilogía patriótica, las 3 novelas, Guanuma, Alma Grande, y la otra se llama Rufinito. Rufinito es la primera. Sí. 3 novelas históricas. Y entonces él dice ahí, y él se la manda a Federico Ureña. Federico Ureña está en México. Acuérdate que él pasó su vida. Después de Cuba, va a México. Ahí en México hace un papel extraordinario en la Revolución Mexicana, en el Ateneo de la Juventud. Ahí revoluciona por completo todo. Y en la educación. Y la misma universidad que es UNAM hoy, la Universidad Nacional, tiene que ver con Federico Ureña. Sí. Y con Vasconcelos. Y con Lombardo, Toledano. Correcto. Y de ahí entonces se va a hacer su doctorado a Estados Unidos, Minnesota. Así es. Y después va a Argentina. Y Argentina entonces va a contribuir con la revista Sur de Victoria Ocampo. Y ahí va a conocer a Jorge Luis Borges. Sí. Y va a demostrar en Argentina que el mayor escritor y más importante era Jorge Luis Borges. Y claro, y Borges va a hacer un famoso prólogo a la obra crítica de él, que está aquí, donde Borges dice, lo sabía todo, lo conocía todo, y hablaba con el silencio. Que es otra idea que también va a repetir Max, su hermano. Entonces, profesor, pero además dice él, tenía una cualidad rara en las personas, que es que él prefiere reconocer la razón en el otro antes que él. Oye, esa es la dialéctica. Qué grandeza es. La dialéctica es entre una cosa y otra, eso es la dialéctica. Así es. No, pero entonces esa carta a Rufinito, ya con esa carta a Rufinito,
Enrique Ureña aclara lo que él llama el problema de nuestra independencia. Y es que fue un proceso, eso fue un periodo de 3 procesos diferentes, que nosotros casi siempre comenzamos el 27 de febrero. Y el Enrique Ureña le dice, no, estamos equivocados. Comenzó Núñez de Cáceres, 1821. Y terminó con la Restauración. Y ni siquiera con la Restauración. En el 1873-74, con el movimiento unionista. Y solamente esa tesis, a mí me produjo la necesidad de escribir un artículo, que no lo he publicado, por cierto, pero lo presenté en la Biblioteca Nacional, titulado Enrique Ureña, historiador. Ah, sí. Sí, porque es que este señor con ese párrafo nos dio la más importante explicación de nuestra complejidad histórica, sin él ser un historiador, digamos así, como de carrera. Se interesó muchísimo también por la historia colonial. Ahí están sus trabajos, la vida intelectual en Santo Domingo, ni hablar, en toda América. Y trató de demostrar, que eso le molestaba mucho a los mexicanos y a los argentinos, que nosotros éramos primeros que todos ellos. Que aquí se hizo el primer teatro, el Tremés de Llerena, en 1588, aquí tuvieron las 2 primeras poetisas, Elvira de Mendoza y Leonor de Obando, que aquí fue la primera ciudad, y que de Santo Domingo, las primeras 2 universidades, y que de Santo Domingo fueron los dominicos a crear la Universidad de México y la Universidad de San Marcos de Lima. Así es. Y ahí seguía. Y eso parece que le molestaba mucho a esos grandes intelectuales mexicanos. Y ahí le decían, despectivamente, ahí viene el negro. Sí. Y él tuvo que aguantar todo eso. Borges destaca eso. Sí. Hay una discriminación. Oye, en Argentina le decían, ahí viene el caribeño. Sí, el caribeño. Y ahí viene, y eso. Sí. Y obviamente que este señor, mira, hay algo que no se ha publicado de Enrique Ureña. Porque Miguel de Mena hizo una última edición. Yo creo que le llamó, o no sé si fue Andrés Blanco, casi completa, edición, obras casi completas, porque se viven encontrando cada vez más. Sí. No se puede decir completa, casi completa. Hasta el momento completa. Exacto. Pues mira, yo no lo he visto, por lo menos. Enrique Ureña hizo 100 prólogos a las grandes obras de la historia universal, de la literatura universal. Wow. A Lozada, literatura Lozada, 100. Yo tengo la de Ilíada. 1.5 páginas, amigo. Ese señor, ¿qué explicación da sobre esa tremenda obra llamada la Ilíada? En 1.5 páginas. Entonces, yo creo que existen las obras. Sería bueno recopilar todos esos prólogos que él hizo, porque daría, él hizo prólogo a la Odisea, le hizo prólogo a Archipreste de Ita, le hizo prólogo a Periquillo Sarmiento, le hizo prólogo a toda la literatura universal, se la leyó entera. Entera. Él tiene un trabajo sobre la literatura norteamericana. Ay. Porque él reconoce que él salió del país como una influencia del arielismo, el Ariel de Rodó. El Ariel de Rodó. Y era muy antinorteamericano. Él era, claro, este país tiene una tradición antinorteamericana, sobre todo después de la época Lilis. Pero cuando él llegó primero a Nueva York, ahí comenzó a cambiar. Estuvo en Washington también, luego. Sí. La primera, como dice, aquí sí hay cultura, amigo, aquí sí hay teatro, aquí sí hay ópera. Sí. Compadre, y eso le resultó ser muy como autocrítico. Después hizo un trabajo sobre literatura norteamericana, donde yo conté más de 287 obras leídas, citadas. 287 obras. Hawthorne, todos los grandes novelistas norteamericanos, hasta la época de él. Estamos hablando de la jungla de cemento, todas las grandes obras, inclusive, oye, es una cosa impresionante. Tú me estás entendiendo. Ese señor, esa capacidad de síntesis que tenía, y eso que parece que lo leía todo. Muy importante sus lecturas de Grecia. Hay un artículo que él dice, él basó toda su reforma. Era reformador, sí, reformador. Reformador en México y reformador aquí. Porque él incluyó la reforma de la educación en el 31.
Y por cierto, continuó con el papel de Hostos. Las primeras cosas, vamos a enseñar historia y geografía. Nos enseñaba. Que el plan era mucho. Que ya Hostos lo había hecho. Era más extenso la reforma. Sí. La idea para la educación dominicana de Pedro Enrique Ureña. No, pues eso no tiene más. Incluyó el folclore, hablaba del museo escolar. Sí. Hizo una feria de artesanía. O sea, hizo un concierto folclórico en el Parque Colón. Wow. Con todos los instrumentos musicales folclóricos. Ese señor era otra cosa. Profesor, cuando él viene aquí al país, él es nombrado superintendente de educación. A mí me gustaría que usted nos dijera cuáles fueron como las medidas que él adoptó desde que asumió esa posición, que la ocupaba Max Enrique, su hermano, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo precisamente tengo un trabajo que se llama Pedro Enrique Ureña, la educación y la universidad, el magisterio de una presencia. Yo quise precisamente quise hacer este trabajo porque es muy difícil poder resumir todo lo que él hizo. Hizo tantas cosas en tan poco tiempo, con tan pocos recursos. Ya él sabía, antes de venir, que iba a tener problemas con la dictadura. Wow, pero aquí está citado. Sí. Aquí está, ya lo sabía. Y dijo, no, sin embargo, voy. Sí. Voy como quiera. Y bueno, lo primero es que comenzó, extendió la enseñanza de historia patria exclusiva del nivel primario a los jóvenes de secundaria, que lo desconocían por completo, porque argumentaban con Américo Lugo de que sin historia patria no hay conciencia nacional. Sí. Ya comienza por ahí. Sí. Incluyó la historia dominicana y también la haitiana. Dijo que no tenemos que conocer la historia haitiana porque la isla es una sola, los gobiernos son diferentes los estados, pero la isla es una sola. Wow. Mira, oye, qué visión. Estamos hablando de 1932. 31-33. Después vendría el 37. Defendió el nombre del nombre de la isla de Santo Domingo, no nada española, como trataron de imponer los norteamericanos. Humanizó a los héroes de la patria. Precisamente dijo, no, hay que tratarlo como padres de la patria, pero también como seres humanos. Claro, como personas. Con sus defectos y en su momento. Exacto. Oiga, ¿por qué? Oye, ¿cuál es? Dice, definió a nuestros héroes como modestos y sacrificados, cuyas flaquezas humanas no disminuían su heroísmo. Exacto. Reconoció discutirlo como hombres, no solo como patriotas. Porque solo así podrían convertirse en valor accesible para la escuela crítica y cívica. Distribuyó el prólogo de la introducción a la historia patria de Justo Sierra, en la que presenta una noción de historia como continuidad pasado-presente, con la advertencia de que los niños no debían aprenderla de memoria, sino poco a poco a lo largo del curso. Son cosas revolucionarias. Oye, propuso el rescate de las ruinas de Ingombe. De las dunas. Sí. Imagínate. Óyete, y solicitó apoyo a la Comisión Conservadora de Monumentos Coloniales Históricos para elaborar un informe que lo hizo sobre los sitios prehistóricos y coloniales. Hizo una exposición de artes industriales y populares con manifestaciones populares de cada distrito escolar y las tradiciones de la dominicanidad, la indígena, la española y la africana. Wow. Oye eso, en este evento era parte de su proyecto Museo Escolar. O sea, no era que había que llevar a los muchachos al museo, llevar el museo a la escuela. Sí. Promovió en la primaria la enseñanza de nociones de economía y moral, y en la secundaria economía política, derecho común, por ser esenciales para el bienestar del pueblo y del progreso del país. Impartió su primer curso 11 días después de su nombramiento sobre la historia del teatro. Wow. Oye esto, abordó la importancia de la música en la cultura y la necesidad de rescatar el folclore musical dominicano. Ahí es que entra entonces. Fue partidario de la autonomía universitaria, pero fíjense qué cosa tan clara. Pues sí, pero una autonomía universitaria de verdad. Sí. Porque él decía, ¿cómo una autonomía universitaria si la universidad depende del Estado? ¿Qué autonomía es esa? Qué bien. Esa fue su tesis, ¿eh? Sí, eso es su tesis de doctorado. ¿Y entonces decía que la universidad tenía que producir sus propios medios de sobrevivir, claro, para gastarlo autonómicamente. Pero si nosotros tenemos la universidad, dependemos del Estado dice, no le vamos a dar dinero. ¿Y qué autonomía es esa? Cierto. Fíjate como él.
Fíjate cómo él pensó todo, su visión entre teoría y práctica, en fin. Estas cosas realmente son cosas que lo que poco pudo hacer. Prácticamente él es quien organiza la Escuela Libre de Filosofía. Sí, porque estaba cerrada. Estaba cerrada. Los norteamericanos la habían cerrado. Y entonces cuando él viene, entonces la reabre. Wow. Pero aquí hay un aspecto muy importante para mí. Es con las personas con las que él se reúne, con las que él discute, con las que contribuyen justamente a esa organización, que fueron justamente Peñavalle, que fueron ese grupo de jóvenes intelectuales del momento, ¿no? Yo lo tengo aquí porque él ya había pasado por aquí, por el país, en el 1913, y precisamente se había dado cuenta de la necesidad de agrupar un equipo de profesores. Ahí estuvo Cestero, ahí estaba la intelectualidad. La intelectualidad dominicana, y que eran todos discípulos de Hostos. Sí, eso iba a decir. Entonces él lo que hace es que cosecha. Son de la escuela hostosiana. Es que cosecha todo eso, lo cosecha. O sea, hay tanto los hostosianos y él los une. Mejía, tenemos todavía el Instituto Superior de Formación. Bueno, a él se le llamó el nuevo Hostos. A Feli. No, a Pedro Ricureña. Cuando viene, cuando viene, se le llama, mira el nuevo Hostos, está por ahí citado. Mira el nuevo Hostos que llegó ahí. Sí, ciertamente. Sí. Entonces, ese grupo que le acompaña ciertamente en ese proceso. Sí. Es decir, no es el hombre que sabe lo que hay que hacer únicamente, y yo voy a hacer esto, no, sino que busca realmente la gente que tenía las condiciones, la capacidad, la formación, ¿me entiendes? Pero también la gente también le respondía también, pues tiene el carisma también. Porque eso que dijo Borges, si tú crees que un genio hablando con uno, que le haga creer a uno que uno está a nivel del genio. Sí, oye, eso es demasiado ser humano. Entonces cualquiera quería hablar con él. Cualquiera quería tratarse con él. Exacto, así porque lo hacía sentir bien. Entonces y aprendía mucho. Y aprendía a estar con el silencio. Sí. Y hizo mucho énfasis cuando tú señalas en historias y en las letras. En el dominio de la historia y la letra. Él tiene en 1929, él tiene, oye, ¿cómo enseñan a los niños a leer y escribir? Un problema bastante complejo en la educación, pero él lo resumió de la siguiente manera. El niño aprende a leer, el niño aprende a escribir leyendo, y aprende a leer escribiendo. Wow. Sencillamente. Tú lo pones a hablar, después tú le buscas el libro y después pero tiene que ser en esa dinámica. Pero no te pongas escritura. Enemigo de enseñar la gramática a los niños pequeños. No es con gramática, es con textos escritos. Y después entonces tú vas a la gramática. Que escriba y lea. Pero por eso nosotros no lo aprendimos, inclusive, muchos idiomas por eso. Así es. No enseñábamos la gramática antes que el idioma. Pero qué error, como fracasábamos. Una barbaridad. Como fracasábamos. No, pues ya yo no voy a aprender inglés porque esa gramática es muy difícil. Papá, pero que mencióname primero. Tú me tienes que enseñar la lengua, el habla, cómo se habla. Y luego entonces vamos a la escritura. A lo técnico. Y luego vamos entonces finalmente ya a cómo las unidades que producen el sistema. Pero no me enseñan lo más difícil primero. Claro. Sí, así Otro elemento importantísimo es el que tiene que ver con su preocupación para que se aprendiese más de una lengua. También. Él era un políglota. También, ya desde que salió de aquí hablaba francés ya, porque todos hablaban francés. Él mismo dice que no hablaba francés, era mal educado. El presidente hablaba inglés y francés. Sí. Luperón llegó a hablar hasta parte de alemán. Hay partes de cartas de él que él cita en alemán. Pero lo bueno dura poco, profesor. Se fue en poco tiempo Pedro Enrique Jureña de nuevo del país, después de haber introducido y planteado estos aportes notables para la educación. Se va en el 33, se va a llevar a su familia. Eso era en la época considerado, ya tú sabes, eso era el enemigo del régimen para toda la vida. Aunque su hermano quedó un poquito vinculado y muere en Argentina en el 1946. Yo llegué a tomarme una foto, porque uno ve estos personajes y cuando uno va a esos países uno sigue sus rastros. La ciudad de La Plata está a 55 kilómetros de Buenos Aires. Es una ciudad universitaria, muy bella, porque tiene una catedral muy grande y tiene todas las universidades ahí, todas las escuelas. Entonces él tomaba una locomotora de Buenos Aires a Ciudad de La Plata. Wow. Y esa yo me la encontré, esa locomotora, en la Ciudad de La Plata y le tomé una foto.
Que fue una de esas, bueno, no sé, seguramente no esa moderna. Exacto. Sí, pero correcto. una de esas fue que murió cuando sí. lo tomó en Buenos Aires. Y le dio el infarto ahí. Sí, sí, y así murió, es. pero también hasta la muerte de esa gente son como dramáticas. Sí. Porque estaba un alumno de él, un médico que después va a escribir un libro que no sobre hablamos él. de Sábato, profesor. De Ernesto Sábato. Sí, y su experiencia con Pedro Enrique Jureña, ¿verdad? En la misma educación y su referencia también a la grandeza de Pedro Enrique Jureña. Bueno, que todos ellos decían que no había un día en que no se acordaba de él. Sí, exactamente. O sea, que después de muerto pues, le seguía enseñando. Así es. Y yo creo que, mira, hay un libro que es 6 ensayos en busca de nuestra expresión, en el cual Pedro Enrique Ureña tiene él es muy denso, pero él no tiene frases como rebuscadas, ni te mete en un berenjenal de profundidad que tú no puedas salir. No. En 6 ensayos en busca de nuestra expresión, 1926, él estaba discutiendo cómo debemos ser los americanos. América pensaba en la magna. Otto pensaba en la Confederación de las Antillas. Sí, sí. Ya Pedro Enrique Ureña en la magna patria. Sí, entonces dice, vamos a ser europeos, vamos a invitar a Europa. ¿Cómo va a ser? Imposible. Vamos entonces a ser indigenistas, criollistas. Tampoco. Ni. ¿Cómo se va a desarrollar eso? Por nuestra propia expresión. Sí. Trabajándola y tomando de todo. La técnica europea no podemos dejarla, desecharla, por eso ahí es que está la literatura mundial. Y lo nuestro, no, integrarlo. Entonces eso implicaba una noción de la innovación y de la creatividad permanente que no tiene no se vende en los colmados, no se vende en una botica, en una farmacia, no es un elixir que te lo tomas y ya tú vas a ser creativo, sino hay que desarrollarlo constantemente. Así es. Bueno, Pedro, qué barbaridad. Estamos ya en la parte final de nuestro programa. Qué gran programa, ¿eh? Yo creo el profesor José Guerrero, un gran amigo de nosotros, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, antropólogo, historiador, con muchos escritos que tienen que ver con la riqueza de la cultura nuestra dominicana. Profesor, ya al final de nuestro programa, ¿qué decir con relación a este tema que hemos tratado? Mira, Hostos y Pedro Enrique Ureña, puede ser también Salomón Ureña, puede ser su hermana Camila, puede ser Américo Lugo, puede ser Juan Boy, puede ser hasta Joaquín Balaguer, si tú quieres. Incluyelo, no te apures. Ajá. No, porque si estamos hablando de autores, tenemos que ir a todos. Es cierto. Sí. No, una cosa es hablar de ellos y otra cosa es encontrarse con ellos. Correcto. Esto puede ayudar, pero esto también yo lo encuentro como un arma de doble filo. Porque si la gente cree que Hostos y Pedro Enrique Ureña es lo que yo dije, están equivocados. Están equivocados. Yo no dije absolutamente casi nada de ellos. Sí, porque tiene que ver su obra y su vida y su compromiso con la sociedad y con su quehacer. Entonces, para mí, tienen que ver la obra directamente, leerla directamente. Yo inclusive llegué a proponer, cuando fui vicedecano de la Facultad de Humanidades en la UAS, una materia que se llama lectura. Yo dice, ¿cómo así? Pero la gente, no, lectura es leer. No, leer en voz alta. Vamos a leer el espíritu de las máquinas de Pedro Enrique Ureña, artículo publicado en el año 1936 en Nueva York. Quien viaje por España, atento es leerlo. Sí. Y a Hostos, leerlo. En los periódicos no se habla de los problemas de España, sino en términos generales. Es leerlo, cómo él escribe, cómo él concibe sus ideas, directamente. Y olvídense de José Guerrero. Profesor. Y sobre todo, Juan, yo pienso que se ha enfatizado mucho en la vida. José Guerrero insiste mucho y nosotros somos los que entendemos que no se trata de discursos, no se tratan de palabras. Eso se lo lleva el viento, las palabras. Se trata de compromiso, de implicación. De vida. ¿Qué fue lo que ellos nos dejaron? Sí, nos dejaron. Que aparece plasmado en sus testimonios, sus libros. Así es, señores. Bueno, no nos queremos ir, pero ya nos están diciendo que se nos agotó el tiempo. Profesor, le agradecemos mucho su presencia aquí en Dialéctica y nosotros esperamos que usted asuma un compromiso de volver a encontrarse con nuestro público. Sí, porque la verdad importa. La verdad importa. Muy bien, señores, muchas gracias y será hasta una próxima entrega.